Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver la actividad 34 de la página 80 del libro. En esta actividad tenemos que decidir cuál es la mejor opción de entre dos ofertas que se ofrecen a una determinada persona en dos empresas diferentes. En la primera empresa se le ofrece la opción de cobrar 1.200 euros al mes y año a año ir aumentando ese sueldo de 1.200 euros al mes en 100 euros más. Entonces, el primer año en esa opción va a cobrar 1.200 euros. Los euros no los voy a poner para que veamos desde el punto de vista matemático qué es lo que está pasando con estos números, ¿vale? Pero evidentemente estamos hablando de euros. Entonces, si el primer año está cobrando 1.200 euros al mes, el segundo año, como se le ofrecen 100 euros más, va a estar ganando 1.300 euros al mes. El siguiente año va a estar ganando 1.400 euros al mes, que son 100 más, y así sucesivamente año a año. No vamos a ver qué es lo que pasa hasta el 10.º año, como nos pide el ejercicio, sino que lo vamos a analizar desde un punto de vista más a distancia. Vamos a ver qué comportamiento está teniendo y vamos a ver cómo se puede resolver esto desde el punto de vista de las sucesiones matemáticas. Entonces, si cada año estamos sumando 100 euros, la conclusión a la que llegamos es que para pasar de un año al siguiente sumamos siempre la misma cantidad, que es 100 euros, y por tanto, de lo que estamos hablando, si siempre sumamos lo mismo, es de una progresión aritmética. Entonces, esta primera opción forma una progresión aritmética. En la segunda empresa se le ofrece la opción de ganar 1.200 euros el primer año, o sea, 1.200 euros al mes durante el primer año, exactamente igual que en la primera opción, pero año a año, en lugar de aumentar siempre una cantidad fija de 100 euros, como pasaba en el primer caso, en este caso, lo que se va a hacer es aumentar el sueldo en un 10% a su vez. Es decir, que si, recordad, el precio de referencia siempre se toma al 100%, entonces si hay un aumento porcentual del 10%, nuestro porcentaje de trabajo va a ser el 110%. Entonces, nosotros para saber cuál va a ser el sueldo durante el próximo año, tendremos que calcular el 110% de la cantidad inicial. Es decir, que aquí, el segundo año, vamos a estar hablando de una cantidad del 110% de 1.200 euros. Es decir, 110 partido por 100, el D se cambia por un por en matemáticas, 1.200. Entonces, este 110% tiene asociado el índice de variación resultante de hacer 110 entre 100, que son 1,10 o 1,1, como prefiráis. 1,1, por tanto, multiplicando al valor original, 1.200 euros. Por tanto, esto nos va a llevar a una cantidad de 1,1 por 1.200 euros, esto lo resolvemos con la calculadora, de 1.320 euros. 1.320 euros. Entonces, en este caso, como hemos visto, hemos multiplicado por 1,1 para obtener la siguiente cantidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer para hallar el sueldo durante el siguiente año, que va a ser el tercero? Bueno, pues vamos a tener que volver a aplicar ese aumento del 10%, pero ya sobre 1.320 euros, no sobre 1.200. Y recordad, como ya vimos en clase con respecto al ejercicio 35 y a la actividad 9 de la página 74, creo recordar, en estos casos, cuando tenemos que estar hallando el 10% año a año, entonces ese índice de variación 1,1 se va a ir multiplicando a su vez. Por tanto, el del siguiente año se puede obtener haciendo 1.320 por 1,1 o bien 1.200 por 1,1 elevado a 2, porque han pasado 2 años más. Entonces, cogiendo la calculadora, nosotros para el siguiente año lo que haremos será 1.200 por 1,1 elevado al cuadrado o 1.320 por 1,1, como prefiráis. En este caso, entonces, obtendremos la cantidad de 1.452 euros al mes de sueldo durante el siguiente año. 1.452. Y así, sucesivamente, iremos hallando el sueldo año a año. Entonces, en este segundo caso, lo que estamos haciendo, si os fijáis, es ir multiplicando siempre
por ese índice de variación, que en este caso es 1,1. Y vamos obteniendo siempre la siguiente cantidad multiplicando por el mismo valor, el índice de variación. Entonces ese índice de variación va a ser la razón en el caso de esta progresión, que como estamos multiplicando siempre por lo mismo, es geométrica. Por tanto, aquí estamos hablando de una progresión geométrica. Lo que nos pide el ejercicio es que comparemos el sueldo después de 10 años. Tenemos que tener en cuenta para eso que el primer término se va a llamar A sub 1, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una cosa. Como en la primera empresa se le ofrece una progresión aritmética, a esa progresión le vamos a llamar con el índice A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub lo que sea. En el segundo caso le vamos a llamar entonces diferente, para que no nos hagamos un lío. La opción 2, pues le vamos a llamar con la letra B al sueldo. Por tanto, esto sería B1, esto B2, B3 y así sucesivamente. Si queremos saber cuál es el sueldo el 10º año, entonces tendremos que comparar A sub 10, que es la oferta del subsueldo en la primera opción, con B sub 10, que es la oferta del sueldo mediante la segunda opción, en la segunda empresa. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer para ello? Pues recordad, si lo que queremos hacer es hallar A sub 10 o B sub 10, en las progresiones aritméticas y en las progresiones geométricas, podemos apoyarnos en el término general. ¿Es absolutamente necesario? No, lo podemos hallar directamente. Pero siempre es buena práctica hallar el término general por lo que pudieran pedir en otros apartados. Y bueno, en cualquier caso nos sirve también de referencia para otras actividades. Como es una cosa muy utilizada, la vamos a utilizar también aquí. Aunque como digo, se puede hallar directamente. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es definir el término general de las progresiones aritméticas. El término general de las progresiones aritméticas va a ser A sub n igual a A sub 1 más n menos 1 por d. Por tanto, en nuestro caso, como A sub 1 es 1200, pues ponemos 1200 más n menos 1, y por la diferencia, que en el caso de la primera oferta son 100 euros de suma, que se le están sumando siempre, ¿verdad? Pues por 100. En el caso de la progresión, término general, en la progresión geométrica tenía una forma diferente. Decíamos que A sub n era igual a A sub 1 por r elevado a n menos 1. En este caso, hemos dicho que lo vamos a llamar b. B sub n, por tanto, va a ser igual a b sub 1 por r elevado a n menos 1. Lo único que he hecho ha sido cambiar a por b, porque hemos decidido llamarle de un modo diferente a la progresión geométrica, para no hacernos un lío. Entonces, como b sub 1 es el primer término de la progresión geométrica, pondremos 1200, que es su primer término, por r, que en este caso estamos multiplicando siempre por 1,1, entonces por 1,1 elevado a n menos 1. Bien, ya tenemos el término general de la progresión aritmética, este hay que desarrollarlo un poquito más, y de la progresión geométrica. El de la progresión geométrica no se puede desarrollar más, pero la de la progresión aritmética lo vamos a hacer un poquito más. Si desarrollamos esto, nos tomamos nuestro tiempo, hacemos 1200 más n por 100, que son 100n, más menos 1 por 100, que son menos 100, entonces nos va a quedar 1200 más 100n menos 100. Si agrupamos eso un poquito más y lo reducimos, nos va a quedar al final 1200 menos 100, que son 1100, más 100n, o 100n, más 1100. Exactamente, ¿vale? Entonces ya tenemos el término general de los dos. Para hallar qué es lo que va a ocurrir en el 10º año, tendremos que hacer para la opción 1, la de la empresa 1, tendremos que calcular haciendo n igual a 10 A sub 10, y A sub 10 en esta primera empresa nos va a dar lugar a un sueldo de 100 por 10 más 110. 100 por n, que son 10, más 1100.
Entonces estamos hablando de 1.000 euros más 1.100 euros. Esto hace un total, por tanto, de 2.100 euros. Esto sería, por tanto, el sueldo en el 10º año, estando en la empresa número 1. Si nos vamos a la empresa número 2, tenemos que calcular el sueldo el 10º año, para lo cual tenemos que hacer n igual a 10 igualmente. Y entonces, para hallar b sub 10, nos venimos a la fórmula del término general, pero en el caso de la b, y sustituimos. Tendremos 1.200 por 1,1 elevado a n-1, que son 10 menos 1. Esto es 1.200 por 1,1 elevado a 9, y cogemos la calculadora, y esto nos va a dar 1.200 por 1,1 elevado a 9, que son 2.829, y ojo aquí, si lo habéis hecho bien con la calculadora, vais a ver que en los decimales os sale 5, 3 y luego 7. En primer lugar, vamos a coger dos decimales porque estamos hablando de euros y solamente se puede pagar hasta los céntimos de euros, ¿verdad? Así que más de dos decimales no tiene sentido. Y luego, como el tercer decimal es un 7, y un 7 es 5 o mayor que 5, entonces el segundo decimal, que era un 3, se va a ver incrementado en 1. Por tanto, los decimales con los que nos vamos a quedar son 5 y 4 como causa del redondeo. Por tanto, el sueldo final en el segundo caso, en el de la empresa segunda, va a ser 2.829,54 euros al mes durante el 10º año. Entonces, comparando, podemos ver que en el caso de la segunda oferta, esta persona va a salir ganando, porque va a tener un sueldo mayor. En este caso sí que es verdad que se podía más o menos deducir desde el principio, porque en el primer salto ya salían ganando en la segunda empresa y en el tercero esa diferencia se veía incrementada. Hay otros casos en los que en las progresiones geométricas, en el primer salto, podríamos encontrarnos con un resultado quizá no tan destacable o incluso inferior. Pero vamos a ver que en la práctica, en las progresiones geométricas, aunque al principio el crecimiento comparativamente puede ser menor que en las progresiones aritméticas, en la práctica, a largo plazo, cuando n es muy grande, suele adquirir valores mucho más grandes que las progresiones aritméticas, siempre y cuando la razón sea mayor que 1. Cuando la razón está entre 0 y 1, no. Pero, por ejemplo, si hubiésemos hablado de un aumento porcentual, no del 10%, sino del 5%, entonces el porcentaje de trabajo hubiese sido el 105%, es decir, el índice de variación 1,05. Y en este caso hubiésemos obtenido, por ejemplo, 1.200 por 1,05, un sueldo en el segundo año de 1.260 euros. Y eso nos hubiese hecho pensar a lo mejor que la primera opción hubiese sido mejor que la segunda. Sin embargo, no es así, porque en las progresiones geométricas vamos elevando los resultados, vamos multiplicando las R's entre sí, por tanto al final tenemos una potencia. Entonces, a la larga, hubiese sido mejor también la oferta de la segunda empresa, aun teniendo un sueldo con una subida del 5%. Lo que yo os invitaría a hacer es a repetir el ejercicio, suponiendo todo exactamente igual, salvo por esa diferencia, que en la segunda empresa, en lugar de ofrecernos un aumento porcentual año a año del 10%, se nos ofreciera del 5%. Vais a comprobar como los primeros datos son menores comparativamente con respecto a los de la progresión aritmética, pero a la larga, después de 10 años, probablemente ya os salga en la segunda opción, la de la segunda empresa, un sueldo también mayor. Porque a la larga, aunque empieza por debajo, acaba tomando valores exponenciales, por tanto, aumenta el sueldo mucho más rápido.